El vaivén del autobús en el camino de terracería me era familiar. Durante una semana, había hecho el camino inverso, dejando atrás la ciudad para cuidar de mi hermana en el pequeño rancho donde vivía. Ahora, en el trayecto de vuelta, cada curva, cada árbol, cada portón de alambre de púas era un hito que me acercaba a casa. Mi hermana, gracias a Dios, ya estaba mejor, de pie y terca como siempre. Y yo, lo confieso, sentía una buena ansiedad en el pecho, un deseo genuino de volver a mi mundo, a mi silencio, a mi refugio. El pensamiento que me calentaba el alma no era el de la cama suave o el plato de comida caliente, sino el de mi taller. Ya podía sentir el olor. Era una combinación que ninguna perfumería en el mundo podría replicar. El olor dulzón y robusto del cedro mezclado con el aroma terroso del pino, con notas de barniz, de aceite de linaza y del polvo fino que danzaba en los rayos de sol. Era el olor de mi trabajo, de mi vida. Era el olor de Elena. Mi difunta esposa decía que el alma de nuestra casa no estaba en la sala, sino en la cochera. «Es aquí, Arturo», me dijo una vez, pasando la mano sobre la superficie de mi mesa de trabajo, «donde transformas madera bruta en poesía. Es aquí donde estás más vivo». Ella entendía, siempre entendió, y desde que partió, hace 5 años, ese espacio se convirtió en más que un taller. Se volvió un santuario, un lugar donde nuestros recuerdos todavía conversaban conmigo. Cuando el autobús finalmente se detuvo en la parada final, ya en la entrada de nuestra calle, bajé sintiendo un alivio en los huesos cansados. La caminata de pocas cuadras fue ligera, impulsada por la expectativa. Llevaba solo una pequeña maleta de lona, con poca ropa, y la certeza de haber cumplido mi deber como hermano. A lo lejos, divisé la fachada de mi casa, la misma que construí con estas manos, ladrillo por ladrillo, hace más de 40 años. Los geranios que Elena plantó en las macetas del porche todavía estaban ahí, un poco descuidados, pero resistiendo. Sonreí. Estaba en casa. Giré la llave en la cerradura, empujé la puerta y la primera señal de que algo estaba terriblemente mal me golpeó de lleno. No fue un sonido, no fue una imagen, fue la ausencia de un olor. El aire que me recibió no era el de mi casa. No tenía el perfume de la madera, ni el olor de los frijoles de la olla que siempre dejaba remojando. Lo que invadió mis fosas nasales fue un olor químico, agresivo, de limpiador barato. Un olor a desinfectante de pino artificial que intentaba, sin éxito, enmascarar un vacío. Un olor a final, no a recomienzo. Dejé caer la maleta en el suelo del pasillo con un golpe sordo. Mi corazón, que antes latía tranquilo con la anticipación del regreso, ahora martilleaba contra mis costillas con un presentimiento sombrío. Caminé por la casa como un intruso. Todo estaba limpio, aséptico, impecable, demasiado limpio. La pequeña capa de polvo que siempre se acumulaba sobre los muebles, el polvo de la vida, había sido exterminada. La casa estaba arreglada de una manera que no era la mía, no era la nuestra. Era un orden impersonal, como el de un cuarto de hotel donde nadie vive realmente. Mis pasos me llevaron, casi por instinto, a la puerta trasera, la que daba a la cochera. Mi mano tembló al tocar la manija fría. Por un instante, dudé. Una parte de mí no quería abrir. Quería volver en el tiempo, al momento en que todavía estaba en el autobús, soñando con el olor de casa. Pero la otra parte, la que ya sentía el luto sin entender la muerte, necesitaba saber. Respiré hondo y empujé la puerta. Lo que vi a continuación fue el derrumbe de mi mundo. La cochera estaba vacía, desnuda, despojada. Donde antes se erguía, majestuosa y llena de cicatrices del tiempo, mi mesa de trabajo, el corazón palpitante del taller, ahora había solo un rectángulo de cemento más limpio, una mancha pálida en el suelo que denunciaba la larga ausencia. Los estantes que yo mismo instalé, que antes se curvaban bajo el peso de mis herramientas manuales, formones alemanes que heredé de mi padre,
cepillos ingleses que compré con mi primer sueldo extra, serruchos de todo tipo, cada uno con el mango moldeado por el uso y el sudor de mis manos, estaban cruelmente vacíos. Los ganchos en la pared, antes ocupados por martillos, escuadras y cintas de medir, ahora parecían garras abiertas a un cielo de concreto. Las cajas de madera donde guardaba mis tesoros, las pequeñas piezas de madera noble que Elena y yo coleccionábamos, también habían desaparecido. Pedazos de nogal con sus vetas oscuras y perfumadas, sobras de sabino que parecían miel solidificada, astillas de caoba que encontramos en una vieja demolición. «Esto no son sobras, Arturo, son promesas», decía Elena, guardando cada pedazo. «Un día se convertirán en un juguete para un nieto, en un marco para una foto nuestra. Todas las promesas, barridas». El eco de mis pasos en el cemento desnudo era la única respuesta al grito que se formaba en mi garganta, pero no salía. Me apoyé en el marco de la puerta, faltándome el aire, las piernas temblorosas. Mi taller ya no existía. Mi santuario había sido profanado. ¿Le gustó la sorpresa, suegro? Costó un trabajal, pero valió la pena. La voz de Lucia, mi nuera, sonó detrás de mí, tan alegre y despreocupada que pareció una obscenidad. Me giré lentamente. El cuerpo pesado de incredulidad. Estaba parada en la puerta de la cocina, secándose las manos en un trapo, con una sonrisa de triunfo en el rostro. Una sonrisa que nunca había entendido, pero que ahora se revelaba en toda su crueldad. Marcos, mi hijo, estaba justo detrás de ella, mirando al suelo, la personificación de la cobardía. «¿Dónde?», empecé, la voz saliendo como un rasguño. «¿Dónde están mis cosas, Lucia?» «Ah, ¿eso?», respondió, con un ademán que deshacía 50 años de mi vida. «Hicimos una limpieza general, querido suegro. Ya era más que hora de tirar toda esa basura vieja. Eso solo acumulaba polvo, telarañas y ocupaba un espacio precioso. Usted sabe, ¿no? Necesitamos más lugar para guardar las cosas modernas». Hizo una pausa y su sonrisa se ensanchó. «Y la mejor parte es que hasta sacamos una buena lana, ¿eh? Vino un muchacho que compra tiliches y pagó bastante bien. Alcanzó para liquidar toda la tarjeta de crédito que nos estaba ahogando y hasta sobró para que por fin compráramos esa televisión de 70 pulgadas para la sala. Tiene que verla. Es como tener el cine en casa». Basura vieja. Las herramientas que alimentaron a mi familia. Las maderas que guardaban las risas de Elena. Mi historia, mi legado, reducidos a basura vieja y cambiados por una televisión. Mi mirada buscó la de Marcos. Le imploraba en silencio por una palabra suya, una negación, una defensa, una disculpa. Cualquier cosa que me dijera que el niño que yo crié todavía estaba ahí, en alguna parte. Finalmente levantó la cabeza, pero sus ojos no encontraron los míos. «Papá, necesitábamos el dinero», murmuró la voz débil, patética. «Y Lucia tiene razón, la cochera era un desorden peligroso. Podías lastimarte con esas herramientas oxidadas. Fue por tu propio bien, por mi propio bien, la excusa de los tiranos y de los cobardes. El dolor en mi pecho era físico, agudo, pero por debajo, una corriente eléctrica de pánico puro me recorrió. En medio de toda la devastación, un único pensamiento gritaba más fuerte que todos los otros. La mesa de trabajo, mi vieja mesa de nogal, la primera pieza que construí. No podían haber vendido la mesa. Ellos no sabían, no tenían la menor idea. Construí esa mesa con Elena a mi lado, embarazada de Marcos. Recuerdo que me trajo un vaso de limonada, con la mano reposando sobre su vientre. «Esta mesa va a ver crecer a nuestro hijo Arturo, y a los hijos de él también». Y fue en esa época que creé el compartimento secreto. Una de las tablas de la cubierta estaba suelta, un encaje perfecto que solo manos conocedoras podían abrir. «Es nuestra caja fuerte, mi viejo», bromeó Elena. «Una caja de secretos». Al principio, guardábamos cartas de amor, fotos,
pero con el tiempo se convirtió en algo más. Cuando empecé a ganar un dinero extra, decidí invertir. No en acciones, no en bancos. Yo confiaba en la tierra. Compré 4 terrenos, uno por uno, a lo largo de una década. Eran zonas apartadas, que nadie quería. «Estás tirando el dinero, Arturo», me decían los amigos. Pero yo veía el futuro. Veía la ciudad creciendo en esa dirección. Y cada título de propiedad, cada documento que probaba que un pedazo de ese suelo era mío, lo guardaba ahí, en ese compartimento secreto. Era el futuro de Marcos, la seguridad que quería dejarle a él y a su familia, un regalo que revelaría en el momento adecuado, una herencia construida en silencio y sacrificio. No vendieron solo herramientas y madera, vendieron hectáreas de tierra valorizada, vendieron la seguridad financiera de generaciones, vendieron su propia herencia por un televisor y el alivio de una tarjeta de crédito. En ese instante, mirando la sonrisa ignorante de Lucia y el rostro patético de Marcos, el dolor comenzó a transformarse. El shock dio paso a una claridad fría, cortante. El viejo Arturo, el padre comprensivo, el abuelo que se tragaba el desprecio en silencio, murió ahí, en esa cochera vacía. Y en su lugar nació otro hombre. Un hombre que entendió que ya no había una familia que proteger, solo una lección que enseñar. Una lección que ellos jamás olvidarían. No tenían idea de lo que habían hecho, pero iban a aprender. Vaya que sí. Yo mismo me encargaría de enseñarles. Te pido, quédate conmigo hasta el final de esta historia y dime, ¿cómo vuelve a respirar un padre después de que su propio hijo le arranca el aire? Cuéntame, por favor, desde qué ciudad sientes mi dolor, porque hoy, más que nunca, necesito saber que no estoy completamente solo en esto. Los días que siguieron a la profanación de mi taller se arrastraron con la lentitud de una enfermedad crónica. La casa, que yo había levantado con la fuerza de mis brazos para ser un nido de amor y seguridad, se transformó en territorio enemigo. Cada habitación guardaba una trampa para mi alma. Cada objeto parecía burlarse de mi dolor. El silencio que se instaló entre nosotros era más pesado que las paredes de concreto. No era un silencio de paz, era una ausencia de palabras cargada de desprecio. Una declaración de guerra fría donde yo era el único blanco. Me convertí en un fantasma en mi propia historia. Despertaba antes que todos, tomaba mi café de pie en la cocina, en sorbos rápidos y amargos, y me refugiaba en mi cuarto. Salía solo cuando oía la puerta de enfrente cerrarse, anunciando que Marcos y Lucia habían salido a sus compromisos. Ellos, a su vez, parecían esforzarse por no cruzarse conmigo. Dejaron de usar el comedor, prefiriendo comer en la mesita de la cocina, como si mi presencia en la mesa principal contaminara el ambiente. Si yo estaba en la sala, ellos se quedaban en su cuarto. Si yo iba al patio, cerraban la puerta de cristal. Era una danza macabra de evasión. Y yo, el compañero no deseado. La televisión de 70 pulgadas, el fruto prohibido cosechado de la venta de mis memorias, se convirtió en la reina de la sala. Ocupaba toda la pared, un agujero negro de luz y sonido que absorbía toda la atención y la vida de la casa. Las fotos de Elena, que antes adornaban esa pared, fueron movidas a un estante polvoriento en el pasillo, como si su historia también necesitara dar espacio al progreso. Por la noche, se desparramaban en el sofá, el brillo de la pantalla gigante pintando sus rostros con colores vibrantes mientras reían a carcajadas de comedias sin gracia. El sonido de esas risas atravesaba la puerta de mi cuarto y me hería más que cualquier insulto directo. Celebraban sobre las ruinas de mi corazón. El dinero, ese dinero sucio de falta de respeto, se gastaba con una velocidad aterradora. Un día, Lucia llegó con bolsas de una tienda cara del centro comercial. Desfiló por la casa con un vestido nuevo, ajustado y brillante, que en nada combinaba con la sobriedad de nuestro hogar. ¿A poco no está lindo, suegro?,
Una mujer tiene que cuidarse, dijo, girando frente al espejo, sin esperar respuesta. Al día siguiente, fue el turno de Marcos. Apareció con un reloj dorado, enorme, que desentonaba completamente con sus manos que nunca habían sostenido una herramienta pesada en la vida. Yo miraba esas manos lisas, de dedos finos, y la imagen de mis propias manos, gruesas, callosas y marcadas por cicatrices, surgía en mi mente. Eran las mismas manos que, 25 años atrás, sangraron al asentar los ladrillos de una obra extra, bajo el sol abrasador, para poder pagar la primera colegiatura de la Facultad de Ingeniería de Marcos. Recuerdo el peso de los sacos de cemento en la espalda, el ardor de la cal en las pequeñas heridas, el agotamiento que me hacía desplomarme en la cama sin siquiera quitarme las botas. Pero lo hacía con orgullo. Lo hacía para que esas manos, las manos de mi hijo, pudieran sostener plumas y reglas de cálculo, no palas y martillos. Lo hacía para que él tuviera un futuro diferente, un futuro limpio. Y ahora, esas mismas manos limpias ostentaban un reloj comprado con el precio de mi dignidad. La escalada del abandono era sutil, pero constante. Pequeños actos de crueldad disfrazados de olvido o practicidad. Un día, encontré el viejo portarretrato de madera que yo mismo había tallado para nuestra foto de bodas, tirado en el fondo del bote de basura de la cocina. El marco estaba partido. Cuando le pregunté a Lucia, se encogió de hombros. «¿Ah, eso?» Se cayó sin querer mientras limpiaba. Ya estaba viejo, suegro, la madera estaba podrida. Mejor comprar uno nuevo, de metal, más moderno. La madera no estaba podrida. La había elegido cuidadosamente. Un pedazo de nogal que guardé por años. Recordé el día que lo tallé. Elena se sentó a mi lado en el taller, observando cada movimiento del formón. «Tus manos hacen magia, Arturo», susurró. Cuando terminé, pasó los dedos suavemente sobre las vetas de la madera y dijo: «Este marco guardará nuestro amor para siempre». Ahora, nuestro amor estaba en la basura, roto, desechado como algo inútil. Marcos se convirtió en el cómplice silencioso de Lucia. Veía lo que ella hacía, oía los comentarios maliciosos, pero su cobardía le impedía intervenir. Peor aún, comenzó a participar. «Papá, ¿por qué guardas tanta cosa vieja en este cuarto? Un día tenemos que hacer una limpieza aquí también», dijo, mirando mi cómoda, donde guardo las cartas de Elena y las fotos de mis padres. Su mirada no era de preocupación por la organización, era una mirada de evaluación, de quien mide el valor de cada objeto para una futura venta. Una tarde, yo estaba sentado en el patio, tratando de arreglar una de las macetas de geranios que Lucia había roto sin querer, cuando los oí conversar en la cocina. La ventana estaba abierta. Hablaban de las deudas que todavía tenían. «Esa lana de la cochera no alcanzó para todo», se quejaba Lucia. «Todavía falta la mensualidad del coche y yo quería tanto cambiar los muebles de la sala. Estos son tan nacos». «Calma, mi vida», respondió Marcos en voz baja. «Ya veremos cómo le hacemos. Mi papá tiene su pensión. Y la casa. En algún momento esta casa será nuestra. Solo hay que tener paciencia». Paciencia. Estaban esperando a que me muriera. Esperando para poner sus manos en el último bien que me quedaba. En ese momento el recuerdo de otra conversación, décadas atrás, me invadió con la fuerza de un puñetazo. Elena y yo, sentados en el porche, mirando el primer terreno que había comprado. Era solo maleza y tierra, pero para nosotros era un reino. «Esto no es solo tierra, mi amor», le dije sosteniendo su mano. «Esto es la seguridad de nuestro Marcos. Con esto él nunca pasará por lo que nosotros pasamos. Él va a empezar la vida desde arriba, no desde abajo». Elena sonrió con los ojos brillando de esperanza. «Eres el mejor hombre del mundo, Arturo. ¿Cómo pude haber sido tan ciego? El hijo para el que construí un futuro de seguridad era el mismo hombre que ahora esperaba mi muerte para vender el techo que lo cobijó». La herida del abandono sangraba sin parar y no había curita en el mundo que pudiera detenerla.
El dolor era tan profundo, tan constante, que comenzó a transformarse en otra cosa, una frialdad, una determinación helada que se alojó en el fondo de mi ser. Me veían como un estorbo, un problema que debía ser administrado. Mal sabían ellos que el viejo estorbo tenía un secreto, y que la paciencia, la verdadera paciencia, era la mía, no la de ellos. Esperé toda la vida por el momento adecuado. Y ahora, gracias a ellos, finalmente sabía cuál era. El tiempo de ser padre había terminado. Era hora de ser juez. El punto de quiebre no fue un grito, ni una explosión de ira. Fue una constatación silenciosa, en la quietud de la noche, que me heló el alma. Estaba en mi cuarto, intentando leer un libro antiguo, pero las palabras se mezclaban frente a mí. El sonido de la televisión en la sala estaba más alto de lo normal, y por debajo de las risas enlatadas oía la voz de Lucia. Hablaba por teléfono con una de sus hermanas, la voz estridente y llena de una falsa compasión que dominaba con maestría. «No, mana, no es que no lo quiera, pobrecito», decía ella, «pero es que ya no se puede. Arturo está cada día más olvidadizo, más lento. El otro día casi deja el gas abierto. Es un peligro para él y para nosotros. Marcos ya anduvo viendo unos lugares, ¿sabes? Un asilo, pero uno bonito que no parezca cárcel. Un lugar donde pueda hacer amigos de su edad y tener enfermera todo el día. Es por su bien, ¿entiendes? Y para que nosotros tengamos un poco de paz también, porque esta casa es grande y merecemos vivir nuestra vida». Asilo. La palabra resonó en mi cerebro como una sentencia de muerte. No solo me estaban tolerando, estaban planeando activamente mi descarte. Por su bien, era la excusa más cruel que podrían haber inventado. En ese preciso momento, la tristeza que me paralizaba se transformó en algo diferente. El dolor no desapareció, pero se cristalizó, se convirtió en una piedra de hielo en mi pecho. Una claridad fría se apoderó de mí. Se acabó. El tiempo de aguantar en silencio, de esperar una migaja de respeto, había terminado. No iba a ir a ningún asilo, no iba a ser descartado. Iba a luchar. Lo primero que me vino a la mente fue la mesa de trabajo, y con ella, el pánico. Los títulos de propiedad. Si habían vendido la mesa a un cualquiera, los documentos de mi fortuna, del futuro que planeé, podrían estar en cualquier lugar, tirados a la basura, quemados. La urgencia tomó el lugar del letargo. Necesitaba actuar, y rápido. A la mañana siguiente, me tragué mi orgullo junto con el café amargo. Me acerqué a Lucia, que estaba en la cocina, con la expresión más humilde que pude forjar. «Lucia, mija», empecé, y la palabra mija casi me ahoga. «Sé que ya te deshiciste de esas cosas de la cochera, y hiciste bien, todo era un desorden». Me miró sorprendida y desconfiada. «Pero ¿sabes qué? En esa mesa de trabajo, la más vieja, había una cosita de nada, una bisagra antigua que tu suegra, Elena, me regaló una vez. Una tontería, no vale nada, pero tiene un valor sentimental para mí. ¿De casualidad te acuerdas a quién se la vendiste? Quería ver si podía recuperar solo esa piececita». Mentí con la naturalidad de quien lucha por su propia vida. La historia de la bisagra era lo suficientemente plausible como para no levantar sospechas. Ella pensó por un momento, irritada por tener que esforzarse en recordar algo tan insignificante para ella. «Ay, suegro, ni idea. Fue un señor que tiene un puesto en el tianguis del sábado, allá por el estadio. Uno que vende todo tipo de chácharas. Vaya a ver si tiene suerte. Pero mire, no me vaya a salir con que quiere traer más tiliches para acá, ¿eh?» Asentí. Le di las gracias con una humildad que me revolvía el estómago, y me retiré. Tenía una pista. Era todo lo que necesitaba. El sábado siguiente me levanté antes del sol. Me puse ropa sencilla, tomé el poco dinero que guardaba en mi cartera y tomé el primer camión hacia el mercado. El lugar era un laberinto de historias olvidadas. Un mar de objetos que un día tuvieron un hogar, un propósito, y ahora estaban ahí,
expuestos bajo lonas, esperando un nuevo dueño o el olvido final. Caminé por pasillos improvisados, el corazón latiendo fuerte en cada puesto. Había de todo: herramientas oxidadas, muebles cojos, muñecas sin ojos, libros con páginas amarillentas. Un cementerio de memorias. Y entonces la vi. En el fondo de un puesto apretado entre uno de vajillas desportilladas y otro de refacciones de coche, ahí estaba. Mi mesa de trabajo, herida, arañada por el viaje, cubierta de polvo pero inconfundible. Era ella. Parecía un viejo soldado abandonado en el campo de batalla. Sentí un alivio tan grande que mis piernas casi cedieron. El dueño del puesto era un señor de bigote canoso y mirada cansada. Me vio admirando la mesa. Está buena esa, madera maciza de las de antes. Ya no las hacen así, dijo. Lo sé, respondí. Yo la hice. Hace más de 40 años. El hombre me miró con curiosidad. ¿De veras? ¿Y qué pasó? Larga historia, dije. Mi hijo hizo una limpieza. ¿Cuánto quiere por ella? Se rascó la barbilla. Ah, pagué una miseria por ella y un montón de herramienta. Llévesela por 2,000 pesos. Para mí ya es ganancia. Y me da gusto que vuelva con su dueño. Se ve que le tiene cariño. 2,000 pesos. El valor de mi historia para ellos. Pagué sin dudar. El hombre, un extraño, mostró más compasión en 5 minutos que mi familia en 5 años. Hasta me ayudó a conseguir un flete barato para transportarla. Pero no a mi casa. Di la dirección de un viejo amigo, Joaquín, un herrero jubilado que tenía una cochera espaciosa y, lo más importante, era un hombre de confianza. Cuando la mesa llegó a casa de Joaquín, pedí quedarme solo. Él entendió y cerró la puerta, dándome privacidad. Ahí, en ese ambiente que también olía a trabajo y a metal, me acerqué a mi viejo mueble. Pasé la mano por la superficie, sintiendo cada corte, cada marca, cada mancha de barniz. Eran mis cicatrices, mi vida. Con el corazón en la boca, busqué la tabla suelta. Mis dedos, a pesar de la artritis, todavía recordaban el encaje exacto. Deslicé la tabla hacia un lado, revelando el compartimento hueco, y ahí dentro, intactos, estaban 4 sobres amarillentos por el tiempo, los títulos de propiedad. Los tomé con manos temblorosas. Los abrí uno por uno. Estaba todo ahí. Cada metro cuadrado de tierra que había comprado con sacrificio y esperanza. Al sostener esos papeles, no sentí solo el alivio de haberlos recuperado. Sentí el peso de mi poder. La víctima que vivía dentro de mí, el viejo abandonado, comenzó a disolverse. En ese momento, ya no era un estorbo. Era el dueño de mi destino. Era un hombre rico, no solo en dinero, sino en determinación. El lunes, me puse mi mejor traje, el mismo que usé en la boda de Marcos. Me quedaba un poco apretado, pero no importaba. Tomé un taxi, la primera extravagancia en años, y fui al centro de la ciudad. Tenía una cita con el licenciado Serrano, uno de los abogados más respetados de la región. Lo conocía de vista, de las grandes obras. Un hombre famoso por su seriedad y competencia. Su secretaria me miró con cierta sorpresa, quizás por mi apariencia sencilla, pero al mencionar el nombre del licenciado Serrano, me condujo a una sala imponente, con muebles de caoba y olor a piel. Cuando el abogado entró, me extendió la mano. Señor Arturo, ¿en qué puedo ayudarlo? No perdí el tiempo. Abrí mi portafolio y puse los 4 títulos de propiedad sobre su escritorio pulido. Licenciado. Empecé, la voz firme como no lo había estado en mucho tiempo. Primero, quiero saber exactamente cuánto vale todo esto. Y después, quiero su ayuda para crear un plan. Un plan para garantizar que mi futuro y el de mi herencia sean decididos por mí y por nadie más. El licenciado Serrano tomó los documentos. Empezó a leerlos con aire profesional, pero poco a poco su expresión cambió. Sus ojos se abrieron de par en par. Tomó el teléfono, hizo una consulta rápida en internet, miró los mapas del ayuntamiento. Levantó la mirada hacia mí, pero ahora no veía a un simple carpintero jubilado. Veía otra cosa.
Mi estimado señor Arturo, dijo, dejando los lentes sobre la mesa. ¿Usted tiene alguna idea de lo que tiene en sus manos? Con la nueva expansión urbana y el proyecto del periférico. Estos terrenos, señor, usted no es solo un hombre con algunos ahorros. Usted es multimillonario. Una sonrisa lenta, la primera sonrisa genuina en meses, se formó en mi rostro. Lo sé, licenciado. Y es exactamente por eso que estoy aquí. Ahora, hablemos del plan. Durante horas trazamos la estrategia. Vender los terrenos de inmediato a la constructora más grande de la región, que ya había hecho ofertas. Transferir todo el monto a una cuenta de inversión privada, a mi nombre, inaccesible para cualquier otra persona. Y lo más importante, redactar un nuevo testamento. Un documento claro, detallado, implacable. Un testamento que sería la pieza final de mi lección. Al salir del despacho del licenciado Serrano, el sol de la tarde me dio en la cara. Ya no era el viejo Arturo, la víctima, el fantasma. Era Arturo, el arquitecto de mi propio acto de justicia. El plan estaba en marcha, y la tormenta estaba a punto de comenzar. La calma que siguió a mi visita al abogado duró poco. Fue una paz extraña, artificial, como el silencio que precede a una tormenta. En casa, el clima de evasión continuaba, pero ahora había un nuevo elemento en el aire: la curiosidad. Veía de reojo cómo Lucia y Marcos me observaban. Notaban mis salidas matutinas, mi traje bien planchado, el portafolio de piel que ahora llevaba. No entendían lo que estaba pasando, y la ignorancia los estaba consumiendo. La bomba de tiempo que había montado con el licenciado Serrano estaba a punto de explotar, pero la chispa, irónicamente, no vino de mí. Ocurrió un martes. Marcos llegó del trabajo más temprano, el rostro pálido, una hoja de papel temblando en sus manos. No me dijo nada. Fue directo a su cuarto donde estaba Lucia. Oí la puerta cerrarse y enseguida, las voces. Primero susurros urgentes, luego un grito ahogado de Lucia. Me quedé en mi rincón, en la sala, fingiendo leer el periódico, pero mis oídos estaban atentos. Más tarde esa noche, el rompecabezas se armó. Marcos, en su arrogancia y certeza de que yo era un viejo ignorante, había usado mi nombre y mi dirección como referencia en una solicitud de financiamiento para un coche nuevo. Y el banco, al hacer la verificación de crédito estándar, había respondido. La carta que sostenía no era una aprobación, era un rechazo. El motivo, según oí a Lucia leerle en voz alta, entre sollozos, era claro. Debido al reciente y cuantioso movimiento financiero en la cuenta de inversión principal asociada a este CURP, nuestro sistema de análisis de riesgo recomienda no otorgar crédito adicional en este momento. Hubo un silencio mortal en su cuarto, y luego la voz de Marcos, llena de una incredulidad que resultaba cómica. ¿Movimiento financiero cuantioso? ¿Cuenta de inversión? ¿Mi papá? No puede ser. Es un error. Pero no era un error. Era el primer disparo de mi guerra silenciosa. No sabían de los terrenos, no sabían de la venta, pero ahora sabían algo mucho más peligroso para su codicia. Yo tenía dinero. Mucho dinero. La noticia les cayó como un yunque. El viejo inútil, el estorbo que juntaba polvo en la cochera, el futuro residente de un asilo, era en realidad la fuente de una fortuna que desconocían. El pánico debió ser inmenso. La perspectiva de haber tirado a la basura a la gallina de los huevos de oro por una televisión y unas facturas de tarjeta de crédito los aterrorizó. Y como animales acorralados, reaccionaron. No con ira, pues sabían que la ira ahora sería un error táctico. Reaccionaron con el arma más peligrosa que poseían, la falsedad. El cambio fue tan abrupto que sería gracioso si no fuera trágico. A la mañana siguiente, bajé a la cocina y encontré la mesa puesta. No mi taza solitaria de siempre, sino una mesa completa, con mantel, pan dulce, queso, fruta. Lucia estaba junto a la estufa, canturreando.
y me sirvió una taza de café con una sonrisa que parecía pegada con pegamento barato. «Buenos días, suegrito. ¿Durmió bien? Le hice ese café de olla que tanto le gusta», dijo, la voz goteando una miel que yo sabía que era venenosa. Marcos apareció poco después, ya vestido, y en lugar de pasar junto a mí como si fuera un mueble, se acercó. Puso la mano en mi hombro y preguntó: «Buenos días, papá. ¿Cómo te sientes hoy? ¿La pierna te duele menos?». Era una actuación, una obra de teatro barata y mal ensayada, y yo era el único espectador que conocía el verdadero guión. Decidí entrar en el juego. Sería el público perfecto. «Estoy bien, hijos, gracias por preguntar», respondí, con una serenidad que los desarmó. Esa noche, la televisión de 70 pulgadas permaneció apagada. En su lugar, hubo una noche familiar. Fui obligado a sentarme en la cabecera de la mesa, un lugar que no ocupaba desde que Elena vivía. Lucia preparó mi platillo favorito, costillas en adobo, algo que exigía horas de preparación y que no había hecho en al menos una década. Durante la cena iniciaron el espectáculo del arrepentimiento. «Papá», comenzó Marcos con un suspiro ensayado. «Lucia y yo hemos estado platicando mucho y, bueno, queríamos pedirte perdón. Fuimos unos idiotas. Con eso de la cochera, no pensamos bien». Lucia, en el momento justo, como una actriz esperando su entrada, comenzó a llorar. Lágrimas gruesas y perfectas rodaban por su rostro. «Es verdad, suegro. Me siento un monstruo. Estaba tan estresada con las deudas, con todo, y me desquité contigo, con tus cosas, con tus recuerdos. Eso no era basura, era tu vida. Fui tan cruel. ¿Podrás perdonarnos?». Extendió su mano sobre la mesa, buscando la mía. La sostuve. Su piel estaba fría. La miré a los ojos y vi la codicia nadando detrás de las lágrimas falsas. Eran los ojos de un depredador fingiendo ser un cordero. «Todo está bien», dije, con voz mansa. «Lo pasado, pasado está. La familia es lo más importante, ¿no es así?». El alivio en sus rostros fue instantáneo. Creyeron que yo era el mismo viejo tonto de siempre, fácil de manipular, sediento de cualquier migaja de afecto. En los días siguientes, la operación Familia Feliz se intensificó. Me incluían en todo. «Papá, ¿vamos a dar una vuelta al parque?». «Suegro, hice ese pan de elote que hacía Elena, ¿recuerda?». Las preguntas sobre el dinero comenzaron a surgir, disfrazadas de preocupación. «Papá, ahora que estás con una situación financiera más tranquila, tienes que tener cuidado», dijo Marcos un día. «Hay mucho estafador por ahí. Si quieres, yo te puedo ayudar a administrarlo. Ya sabes, soy ingeniero, le entiendo a los números, puedo ayudarte a invertir, a hacer que el dinero rinda para toda la familia, claro». «Es verdad, suegro», añadió Lucia. «Imagínate, podríamos comprar una casita en la playa, un lugar para pasar los fines de semana todos juntos, nosotros tres y nuestro pequeño, crear recuerdos». Yo solo sonreía y daba respuestas vagas. «No se preocupen, estoy bien asesorado, todo está bajo control». Cada palabra evasiva mía aumentaba su ansiedad. Veía en sus ojos la danza desesperada entre la codicia y el miedo de alejarme y perderlo todo. El golpe más bajo, sin embargo, aún estaba por venir. Y vino a través de la única persona pura en esa casa, mi nieto. Una tarde, el niño, de apenas 6 años, se me acercó. Tenía un dibujo en las manos. Papel, crayolas, trazos infantiles. «Abue, mira lo que te hice en la escuela», dijo, con su vocecita dulce. Tomé el dibujo. Era una casa, un sol sonriente y 4 monigotes de palitos tomados de la mano. Yo, él, Marcos y Lucia. Debajo, con letra torcida, estaba escrito: «Mi familia feliz». «Qué hermoso, mijo». «Al abuelo le encantó», dije, con el corazón oprimido. «Abue», continuó, mirándome a los ojos con una seriedad que no pertenecía a su edad. «Mi mami dice que si eres bueno y nos das tu dinero, podremos ser felices para siempre, como en el dibujo». En ese instante, el hielo en mi pecho se convirtió en acero.
La última gota de compasión que podría haber tenido por ellos se evaporó. Usar a un niño. Enseñar al propio hijo que el amor y la felicidad tienen un precio, que se compran con el dinero del abuelo. Eso no era solo codicia, era maldad. Era la corrupción de la inocencia. Abracé a mi nieto con fuerza, escondiendo mi rostro en su cabello para que no viera la furia en mis ojos. El abuelo te quiere mucho, ¿sabes? Mucho, susurré. Esa noche, después de acostar a mi nieto y contarle una historia sobre un viejo ahuehuete que, incluso sin hojas, seguía siendo el árbol más fuerte del bosque, lo supe. Supe que ya no había vuelta atrás. Mi plan ya no era solo un acto de justicia para mí. Era un acto de protección para ese niño. Necesitaba enseñarle una lección que sus padres eran incapaces de enseñar. La diferencia entre valor y precio. Y para eso, necesitaba que lo perdieran todo. La hipocresía de ellos me había dado la certeza moral que me faltaba. El día del juicio final estaba más cerca de lo que imaginaban. Elegí el día con un cuidado casi quirúrgico. Era un sábado, el aniversario luctuoso de Elena. Un día que, para mí, era sagrado y silencioso, pero que para Marcos y Lucia se había convertido en solo una fecha más en el calendario. Ese año, ni siquiera lo recordaron. Era el escenario perfecto. Los convoqué la noche anterior con una formalidad que los dejó visiblemente emocionados. Hijos, mañana por la noche, después de la cena, necesito tener una conversación muy seria con ustedes. Es sobre nuestro futuro, el futuro de la familia. Vi el brillo en sus ojos, el intercambio de miradas cómplices. Creyeron que el día había llegado. El viejo padre, finalmente doblegado por su postizo amor filial, iba a abrir la caja fuerte. Llegaron a la cena vestidos como si fueran a una fiesta de gala. Marcos con una camisa nueva, almidonada. Lucia con un vestido elegante y un perfume caro que impregnó la casa. Se sentaron a la mesa, la ansiedad vibrando en ellos como la cuerda de un violín demasiado tensa. Durante toda la cena, fueron la imagen de la perfección. Me sirvieron, preguntaron por mi día, se rieron de mis viejos chistes. Apenas tocaron la comida, su hambre era otra. Cuando terminamos, me levanté. La conversación no será aquí, anuncié, la voz calmada y grave. Será en la cochera. Su expresión cambió de euforia a confusión. ¿En la cochera, papá?, preguntó Marcos. Pero ahí no hay nada. Y hace frío. Exactamente. Como no hay nada, es el lugar perfecto. ¿Y el frío? El frío será parte de la conversación. Pónganse un suéter. Los guié hasta la puerta trasera. Al abrirla, la escena que los recibió los dejó paralizados. La cochera ya no estaba vacía y limpia. En el centro exacto del lugar, bajo la luz cruda de un único foco colgado del techo, estaba mi vieja mesa de trabajo. La había traído de casa de mi amigo Joaquín esa misma tarde. Solitaria, imponente, dominaba el espacio vacío, sus cicatrices de madera oscura pareciendo heridas bajo la luz fuerte. El aire estaba pesado, el silencio era denso. Era un escenario preparado no para una conversación, sino para un juicio. Entraron despacio, dudando. Lucia se abrazó a sí misma, mirando a las esquinas oscuras como si temiera que algo fuera a saltar de ahí. Marcos no quitaba los ojos de la mesa, como si mirara al fantasma de un crimen. No empecé hablando de dinero. Empecé hablando del alma. Caminé lentamente por el espacio, la punta de mis dedos rozando la pared desnuda. Aquí, empecé. La voz resonando en el vacío. Estaba mi sierra de cinta, regalo de mi padre. Con ella hice la cuna donde dormiste, Marcos. El mango tenía la forma exacta de mi mano. Seguí caminando. Y aquí, en esta pared, estaban los formones. Tu madre me ayudó a comprar el primer juego. Decía que eran como los pinceles de un pintor. Le gustaba verme trabajar. Decía que el olor a madera era el perfume de nuestra casa. El perfume que ustedes limpiaron con desinfectante. Lucia tragó saliva. Marcos miraba sus propios pies.
Tu madre adoraba este lugar, continué, la voz quebrándose por primera vez. Me traía café, se sentaba en ese banquito que tampoco está ya aquí, y se quedaba horas viéndome trabajar. Decía que el alma de nuestra casa nacía aquí, el alma que ustedes vendieron por... ¿Cuánto fue? ¿200? ¿300 pesos? Papá, por favor, susurró Marcos. No, ahora vas a escuchar, dije, la voz subiendo de tono por primera vez. Me hicieron sentir como basura, un viejo inútil, y por un tiempo casi lo creí, casi. Pero luego recordé quién soy, y recordé lo que realmente tiraron. Me acerqué a la mesa de trabajo. Pasé la mano por la superficie áspera, una caricia a un viejo amigo leal. Esta mesa la construí con 20 y pocos años. La lijé y la barnicé mientras tu madre, contigo en el vientre, Marcos, soñaba con tu rostro. Cada corte, cada marca de martillo en esta madera es un día de trabajo duro para darte un futuro. Hice una pausa. Miré profundamente a los ojos de cada uno. Su teatro había terminado. Ahora, en sus rostros, solo había miedo puro e incomprensión. Vendieron los recuerdos de ella. Vendieron el sudor de mis manos. Vendieron la historia de nuestra familia. Y todo por una televisión. Me giré hacia Lucia. La llamaste basura vieja. Y quizás, a tus ojos, lo sea. Pero lo que no sabías, lo que ninguno de los dos sabía, es que dentro de esta basura había un secreto. Con movimientos lentos, teatrales, pasé mis dedos por el costado de la mesa. Encontré el encaje que conocía de memoria y deslicé la tabla suelta, revelando el compartimento secreto. Se inclinaron hacia adelante instintivamente, los ojos desorbitados, la respiración contenida. La codicia era una fuerza casi física, tirando de sus cuerpos hacia ese agujero oscuro, esperando encontrar ahí dentro el tesoro que justificaría toda su reciente y patética adulación. El compartimento estaba vacío. No, no hay nada, tartamudeó Lucia, la decepción transformando su rostro en una máscara fea de frustración. No, corregí, y mi voz era ahora fría como el acero. Ya no hay nada, pero estuvo aquí. Por más de 30 años estuvo aquí. Su herencia. Me miraron, sin entender. Sus mentes, tan enfocadas en la ganancia fácil, no podían procesar la información. Del bolsillo interior de mi saco, no saqué los títulos de propiedad. Saqué un documento diferente, un informe oficial, con el membrete de la constructora más grande de la ciudad y el sello del despacho del licenciado Serrano. Extendí el papel en dirección a Marcos. Lee, ordené. Quiero que le leas a tu esposa. Lee en voz alta. Las manos de Marcos temblaban tanto que el papel hacía ruido en el silencio de la cochera. Comenzó a leer, la voz fallando. Avalúo de patrimonio, referente a las propiedades registradas bajo folios 78, 452, 81, 334, 88, 910 y 92, 111. Futuro desarrollo residencial Colinas Doradas, adyacente al nuevo trazo del anillo periférico metropolitano. Se detuvo, tragó saliva. Lucia lo codeó. Lee el final, el valor. Marcos alzó los ojos hacia mí, el pánico y la súplica mezclados en una expresión de puro horror. Sabía lo que venía. Lee, grité. Y leyó. La voz era un hilo, rota, casi inaudible. Valor de mercado estimado, tras la consolidación de los lotes, 18.750.000 pesos. El número flotó en el aire frío de la cochera. 18 millones. Lucia se llevó la mano a la boca, un sonido ahogado saliendo de su garganta. El color desapareció del rostro de Marcos. Parecía haber envejecido 10 años en 10 segundos. El papel se deslizó de sus dedos y flotó hasta el suelo. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Dejé que la enormidad de su error los aplastara. Dejé que la imagen de la televisión nueva, del vestido brillante, del reloj dorado danzara en sus mentes, ahora transformados en símbolos de una estupidez monumental.
Finalmente, hablé, y cada palabra fue elegida para cortar profundo. Sí, los títulos de propiedad de la fortuna que junté toda mi vida para ti, hijo mío, para mis nietos, estaban ahí dentro. Señalé el agujero vacío en la mesa. Dentro de esta mesa que tu esposa, y mi mirada se fijó en Lucia, tuvo la audacia de llamar basura vieja. Me acerqué a ellos que parecían estatuas de sal. Vendieron mis memorias por unas monedas y en el proceso tiraron su propia herencia. Esa mesa de trabajo que despreciaron y vendieron como un tiliche cualquiera valía más, mucho más, que la vida de lujo con la que sueñan. Hice una pausa, saboreando el poder de ese momento, el poder de la justicia. Ahora, aprendan a vivir sin ninguna de las dos. Se quedaron ahí, rotos, pero yo aún no había terminado. Los títulos originales obviamente los recuperé. Están a salvo en la bóveda de un banco. Las tierras, o mejor dicho, mi mina de oro, se vendió esta semana. El dinero, el dinero, sonreí. Ya tiene un destino muy noble. Creé la Fundación Elena, en memoria de tu madre. Una fundación que usará cada centavo para construir talleres y enseñar ebanistería a jóvenes de escasos recursos, y para amparar a otros ancianos que, como yo, fueron tratados como basura por sus familias. Y en cuanto a ustedes, dije, sacando un último sobre del portafolio, también pensé en ustedes, claro. Hice que el licenciado Serrano rehiciera mi testamento hoy mismo. Dejé caer el sobre la mesa, el único sonido en el silencio mortal. Pueden leerlo. Es lo último que recibirán de mí en vida. Es el precio final de su traición. Sin mirar atrás, les di la espalda. Caminé fuera de la cochera, hacia el aire fresco de la noche. Los dejé ahí, solos con el vacío, con la mesa de trabajo que era un monumento a su codicia, y con un pedazo de papel que sellaba el futuro que ellos mismos habían destruido. La puerta se cerró detrás de mí, y por primera vez en mucho tiempo me sentí en casa en mi propia piel. Esa noche no dormí en la casa que un día fue mi hogar. Después de dejar a Marcos y Lucia petrificados en la cochera, en medio de las ruinas de su propia codicia, no sentí la necesidad de presenciar el desenlace de la escena. El juicio estaba hecho, la sentencia dictada. Ya no había nada para mí ahí. Subí a mi antiguo cuarto, tomé la pequeña maleta de lona que ya estaba lista desde mi viaje y caminé silenciosamente hasta la puerta principal. No miré hacia atrás. La casa, con sus paredes que guardaban el eco de las risas de Elena y ahora el silencio fúnebre de la traición, ya no era mía. Era solo un mausoleo de memorias. Llamé a un taxi y me hospedé en un hotel sencillo en el centro de la ciudad, un lugar anónimo donde podía respirar. Esa noche, por primera vez en años, dormí sin pesadillas. No soñé con lo que estaba sucediendo en la casa que dejé. No lo necesité. Podía imaginarlo perfectamente. Los gritos, las acusaciones mutuas, el sonido de platos rompiéndose quizás, la ira de Lucia volviéndose contra la debilidad de Marcos. Su hermosa sociedad, tan unida a la hora de planear mi descarte, seguramente se desintegraría bajo el peso aplastante de un error de 18 millones de pesos. Pero por primera vez, el caos de ellos ya no era el mío. Había cortado el ancla que me ataba a su naufragio. Las noticias del desastre, como era de esperar, no tardaron en llegar, aunque no las busqué. Una semana después, el licenciado Serrano me llamó. Su voz era una mezcla de profesionalismo y asombro. Señor Arturo, solo para mantenerlo informado. Su hijo y su nuera estuvieron aquí hoy. Fue desagradable. Vinieron con amenazas, hablando de impugnar el testamento, de demandarlo por abuso de incapaz. ¿Se imagina? Traté de explicarles que usted está más lúcido que todos nosotros juntos y que cada documento que firmamos es una fortaleza legal. Salieron de aquí gritándose el uno al otro. Creo que no los volveremos a ver. El intento desesperado de pintarme como un viejo senil era la prueba final de que no había arrepentimiento, solo furia por haber perdido el premio. La segunda noticia vino a través de mi amigo Joaquín.
mi vecino y confidente en el viejo barrio. Me llamó un domingo por la tarde, la voz llena de ese tono de chisme de pueblo que, en este caso, sonaba como la más dulce melodía de la justicia. Arturo, amigo, no vas a creer el circo que se armó por acá. Marcos y Lucia se están mudando, pero no a una casa más grande. Un letrero de "se vende" apareció en tu portón esta mañana. La gente del banco vino y todo. Parece que la deuda de la tarjeta era solo la punta del iceberg. La casa estaba hipotecada hasta el último ladrillo para pagar sus lujos. Lo perdieron todo. Lucia se fue con el coche atiborrado de maletas, gritando que la culpa era de Marcos, que era un incompetente. La vergüenza, Arturo, la vergüenza es general. Todo el barrio está comentando. La casa, mi casa, el fruto de una vida entera de trabajo que habían transformado en garantía para una vida de mentiras, estaba siendo embargada por el banco. Era el fin de un ciclo. La última pieza del rompecabezas vino de mi hermana. Me llamó, preocupada. Arturo, ¿qué pasó? Marcos me llamó llorando, sollozando como un niño. Dijo que los desheredaste, que su vida se acabó y que Lucia lo abandonó. Tomó al niño y se fue a casa de sus padres. Parece que le dijo que no iba a seguir casada con un fracasado que tiró una fortuna a la basura. El castillo de naipes que habían construido sobre mi herencia secreta se había derrumbado con el primer soplo de la verdad. Escuché todo aquello no con alegría, no con un sentimiento de venganza, sino con una paz sombría. Era el orden natural de las cosas, la cosecha de lo que habían sembrado. Y mientras su mundo se derrumbaba, el mío comenzaba a reconstruirse, pero esta vez sobre cimientos sólidos, los del respeto propio. Con una pequeña parte de mi fortuna, compré una casa. No una mansión para exhibir una riqueza que nunca me importó, sino una casa de verdad, en una colonia tranquila, con un jardín trasero y árboles frondosos en la banqueta. Una casa con una edícula grande, soleada, con amplias ventanas que daban al jardín. El lugar perfecto para un nuevo comienzo. Lo primero que hice no fue comprar muebles para la casa, sino herramientas para mi nuevo taller. Esta vez compré las mejores: cepillos japoneses, formones suizos, una sierra de banco silenciosa y precisa. No era ostentación, era un tributo a mí mismo, a mi oficio, a todos los años en que usé herramientas de segunda mano para poder darle lo mejor a mi hijo. El día que encendí la sierra por primera vez y el olor a madera recién cortada llenó el aire, lloré. Lloré de gratitud por estar vivo para sentirlo de nuevo. Lloré por Elena, que sabía que estaría sonriendo al verme ahí, pero un taller, por muy bueno que sea, es un lugar solitario si no tiene un propósito mayor. Y yo había encontrado el mío. Con la ayuda del licenciado Serrano, la Fundación Elena se hizo realidad. Hicimos una alianza con el centro comunitario de mi nuevo barrio y creamos el Taller Escuela Elena, un curso gratuito de ebanistería para jóvenes de familias de bajos recursos, para muchachos y muchachas que, como yo un día, solo necesitaban una oportunidad y alguien que les enseñara un oficio con dignidad. Mi vida adquirió un nuevo ritmo. Las mañanas eran para mi jardín y mis propias creaciones. Las tardes estaban dedicadas a mis alumnos. Eran 12, al principio, tímidos, desconfiados, algunos con la dureza de la calle en los ojos, pero la madera tiene un poder transformador. Enseñarles a sentir las vetas, a respetar el filo de una herramienta, a transformar una tabla en bruto en algo bello y útil, era como enseñarme a vivir de nuevo. No me llamaban señor Arturo. En pocas semanas, yo era el abuelo Arturo, y el respeto en sus miradas era más real y valioso que cualquier abrazo calculado que recibí de Marcos en los últimos años. Un día, mi hermana vino a visitarme y trajo a mi nieto. Fue un encuentro arreglado a escondidas, un acto de amor de su parte. El niño estaba más callado, los ojos un poco tristes. Me abrazó con fuerza.
Abue, te extraño. Yo también, mi campeón. Todos los días. Respondí con la voz quebrada. No hablé mal de sus padres. Los niños no necesitan cargar con el peso de los errores de los adultos. En vez de eso, lo llevé a mi nuevo taller. Sus ojos brillaron al ver las herramientas, la madera, los proyectos esparcidos por las mesas. Tomé un pequeño bloque de cedro, suave y perfumado, y una lija fina. Lo senté a mi lado, y como había hecho con su padre 30 años antes, guié sus manitas, enseñándole el movimiento suave, la paciencia necesaria para alisar la superficie. Un día, mijo, le dije, cuando seas mayor, tendrás un dinero guardado que el abuelo te dejó, pero hay una condición para recibirlo. Tendrás que demostrarme que aprendiste que el trabajo honesto y el respeto por las personas valen más que cualquier fortuna. Asintió, concentrado en la madera, y supe que la semilla de esa lección estaba plantada en buena tierra. Hoy, miro mi vida y apenas reconozco al hombre que era hace un año. Ese fantasma que se escondía en su cuarto dio paso a un hombre que despierta con un propósito. Perdí un hijo, pero gané decenas de aprendices que me miran con admiración. Perdí una casa llena de memorias dolorosas, pero construí un legado vivo en nombre de la mujer que amé. Querían que aprendiera a vivir sin mis recuerdos. Y aprendí. Aprendí a construir nuevos, mejores, más verdaderos. La venganza, descubrí, no es un plato que se come frío. La mejor venganza es un banquete que se comparte caliente, todos los días, con aquellos que genuinamente te quieren. Es el sonido de las risas en mi taller, el olor del pastel que un alumno trae de regalo, el abrazo apretado de un niño que ve en mí no un cajero automático, sino un abuelo. Me dejaron sin nada, y hoy lo tengo todo. Cuéntame si esta historia también tuvo sentido para ti. Y dime desde qué ciudad me estás escuchando, ¿sabes? Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal para no perderte ninguna otra. Tu compañía es muy importante.